Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde, hablando de la palabra del Señor, de cosas que a todas como mujeres nos ha tocado vivir y hemos pasado y seguimos pasando, ¿verdad? Porque ahí sí que el Señor está haciendo la obra en nosotros día a día, ¿verdad? Amén. Entonces, no se preocupe porque aprendemos todas, ¿verdad? Así Y el Señor es. nos habla a todas, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Bueno, para iniciar el tema, quisiera que fuéramos a Isaías 29. Amén. A Jeremías 29:11 primero. 29:11. Amén. Amén. Dice, Amén. Gloria a Dios. Dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma, ¿quién? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay otra versión que dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, me llamaba la atención cuando leía en esta versión que leí ahorita, porque aquí nos damos cuenta, porque yo sé los pensamientos, o sea que los pensamientos también están en el Señor. Y los pensamientos que Él tiene para nosotras es una gran esperanza la que nos está dando en este versículo, porque Él nos dice que son pensamientos de paz y no de mal, para que demos un fruto. Dice, para daros el fin que esperáis. O sea que todo va a dar un fruto, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención este versículo porque la verdad es que muchas veces nosotros, cuando no conocemos la palabra de Dios, no nos imaginábamos esto. ¿Cuántas veces estando en el mundo uno inclusive pensó que el Señor estaba muy lejos de uno, que Dios estaba demasiado lejos, ¿no? Pero ahora cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, empieza esta transformación. Entonces, yo quisiera que fuéramos también al 13 y 14 de Isaías 29. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos, perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. ¿Está bien? Ok, amén. Sí, lo que nos habla esta palabra es de que realmente nosotros tenemos pensamientos todavía carnales, pensamientos que porque tal vez no lo sembraron o nos lo enseñaron hombres. Pero acá nosotros tenemos que hablar únicamente de lo que es la palabra del Señor. Todo lo que se va a hablar es en lo espiritual. Dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí es, creo que 2 programas atrás, hablamos sobre la libertad. Pero la libertad abarca varios aspectos, ¿verdad? Entonces, puede haber una libertad de espíritus que nos estén poseyendo o que nos estén influenciando, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que entender que hay un nivel de libertad también sobre lo que son los pensamientos. Mucha gente, más que todo en psicología, dice, somos lo que pensamos. Pero cuando vamos a la palabra también se nos habla
que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay otra versión donde nos habla que los pensamientos salen del corazón. Amén. Nosotros pensamos que cuando se habla de pensamientos se está hablando únicamente de la mente, ¿verdad? O del cerebro. No. También los pensamientos salen del corazón. Los malos pensamientos dice que salen del corazón. Entonces nos damos cuenta que indirectamente todas, sin excepción, tenemos que ser libres. Nuestro pensamiento tiene que ser libre, porque por eso la palabra nos habla a nosotros cuando dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento. ¿Qué piensas, María Fernanda? Amén. Pues como usted hablaba sobre la libertad, ¿verdad? Que donde está el Espíritu de Dios también hay libertad, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu mora en nosotros, debemos ser libres y pues no solo de espíritus, sino de nuestra mente, ¿verdad? De nuestros pensamientos. Y aún en los pensamientos hay niveles de libertad también para poder ir dejando toda esa forma de pensar vana, ¿verdad? Que no nos sirve de nada, sino que al contrario nos estanca y nos detiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a decir un significado de qué es un pensamiento, ¿verdad? Así del diccionario, que dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Dice que es la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente, ¿verdad? Y Amén. en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando usted leía el primer versículo que el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, si Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida, es porque Él tiene planes buenos para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, al no tener no tener o pedirle al Señor una mente renovada, ¿verdad? Distorsionamos todo y son nuestros pensamientos los que nos dominan, ¿verdad? Entonces, aunque el Señor tenga planes y pensamientos de bendición, nosotros nos vamos por otro camino, ¿verdad? Sí. Pero cuando nuestra mente empieza a ser renovada por medio del Espíritu, pues entonces nosotros procuramos la manera de seguir, ¿verdad? De seguir en lo que el Señor quiere, aunque ahí vamos también con una lucha también interna, ¿verdad? Amén. Y, Solo te quiero hacer una aportación. Es importante que entendamos que los pensamientos también hay poder, porque yo voy a hacer lo que pienso que soy. Si pienso que soy una inútil, que soy una que no sirve para nada, que si pienso que soy fea, si yo misma no me acepto porque mis pensamientos así me lo dicen, definitivamente es porque tiene poder el pensamiento. Tiene un poder positivo y tiene un poder negativo también. Y la semana pasada hablamos sobre la lengua, sobre la boca. Entonces también los pensamientos tienen un poder. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, así somos. Así somos. Ahora, lo interesante aquí es que el pensamiento está en la memoria. Y en la memoria hay almacenada mucha información que recibimos desde que nacimos. ¿Qué piensas? Sí, lo que usted hablaba, primeramente de lo que somos, de lo que pensamos, pues el pensamiento puede llegar a deformar a una persona o a transformarla, ¿verdad? Y dependiendo de lo que usted decía, de que tenemos información desde que nacemos, ¿verdad? Es como las computadoras o las USB, ¿verdad? Van guardando información y tienen esa información tiene edad, ¿verdad? Tiene edad y nos va acompañando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Hay información de la que posiblemente ya no nos recordemos,
pero pueden pasar cosas que nos traigan a memoria cosas que vivimos hace años, ¿verdad? Aún cosas, y por medio del Espíritu Santo también podemos recordar cosas, tal vez desde el vientre de nuestra madre, cosas que percibimos en el vientre, ¿verdad? En la niñez, en la adolescencia, juventud y en la vida adulta. Entonces, esa información que vamos guardando en nosotros, en nuestra mente, en nuestra memoria, puede ser que nos ayude a ser una persona transformada ya cuando tenemos al Señor, o nos deforma, ¿verdad? Nos deforma, y lo que usted decía, llegamos a tener una percepción de nosotros mismos, porque eso es lo que hay dentro de nosotros, y pensamos que los demás piensan lo mismo de nosotros, aunque no es así. ¿Verdad? Amén. Fíjate que aquí se aplica donde la porción que tú leíste en Primera de Corintios, porque definitivamente todas traemos un propósito de parte del Señor para esta vida. Pero yo creo que si no conocemos al Señor, porque aquí lo dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, dice, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién nos va a hacer libres? Cristo. Los mecanismos que Él vaya a utilizar, pues definitivamente nosotros todavía no lo sabemos. Pero el Señor a través de su palabra nos va enseñando. Porque dice en 1 Corintios 2:15, dice así, en cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Definitivamente, yo creo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos va a ir mostrando esas áreas, esa información que está guardada en nuestra memoria, porque la memoria pues es el lugar donde se van archivando los pensamientos, todo aquello que nos ha pasado durante la vida, ¿verdad? Ya sea positivo o ya sea negativo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando no conocemos a Cristo, y aún conociéndole, el Señor nos ordena aquí, porque yo nunca había leído la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí en la palabra, dice, transfórmense por medio, no os conforméis a este siglo, no se conformen a esto o natural, a esto carnal, sino sean transformados, dice, por medio de su entendimiento. En otras versiones dice su mente. Entonces tenemos que entender, y creo que pedirle al Espíritu Santo en este momento, para las hermanitas que están con nosotros y estamos en el tema, que el Señor a través de su Espíritu nos vaya mostrando aquello que está en nuestra mente y que de alguna manera está estorbando lo que nosotros queremos alcanzar en el Señor, o mejor dicho, los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Fíjate que todos hemos escuchado esta palabra y todos pues sabemos qué significa. Traumas. Traumas son sucesos, son experiencias, cosas que nos pasan, dolorosas y desagradables. Dices que está traumada. Así decimos, está traumada. Sí. Pero ¿qué es el trauma? ¿Qué crees tú que es el trauma, María Fernanda? Pues para mí, ahí sí que como experiencia propia, ¿verdad? Como usted dice, un trauma puede ser un suceso que nos pasó en cualquier etapa de nuestra vida, que nos impresionó de una forma tan fuerte que nos dejó una huella, ¿verdad? O una marca o una cicatriz que, o sea, físicamente tal vez no se ve, ¿verdad? O puede que sí, porque también hay accidentes físicos, ¿verdad? Sí. Pero que nos marcó tan fuerte y que eso definió lo que hoy por hoy somos, ¿verdad? O buena parte de nuestra personalidad o de nuestro actuar, ¿verdad? Con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? Porque no es solo
A veces no es solo con nosotros, sino que de lo que a nosotros nos pasa, nos desquitamos muchas veces con los demás también. Eso podría ser un trauma, ¿verdad? Cualquier situación puede ser dolorosa, ¿verdad? Aunque también hay cosas buenas, pero esas no les decimos traumas, ¿verdad? Hay cosas No. buenas que también nos marcan para bien, pero a esas no les decimos traumas, sino a las cosas dolorosas que han causado un impacto fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Sí, por lo regular, como antes de llegar a Cristo, no teníamos conocimiento. Y cuando venimos al Señor, el Señor nos da su palabra y ahí está todo el conocimiento. Entonces, los psicólogos, los especialistas en conducta le llaman al trauma, le llaman una disfunción personal. El Señor nos diseñó de tal manera, cuando uno va a la palabra se da cuenta uno que, ¿quién es uno? Pues somos sus hijos. Él nos preparó para que fuéramos, ahí sí que, a semejanza de Él. Él nos hizo para que funcionáramos bien. Pero sabemos, ¿verdad? Toda la historia de Adán y de Eva, la desobediencia, el despreciar el conocimiento de Dios, porque ellos conocían al Señor, ¿verdad? Pero ellos también no tuvieron tan en cuenta lo que el Señor les estaba dando en ese entonces, y ahí, bueno, viene la historia de Adán y Eva y el pecado de ellos, ¿verdad? Pero la disfunción la provocan los traumas, las experiencias dolorosas y desagradables que tenemos. Entonces, ahí es donde dice el Señor, conocerán la verdad. Pero la verdad la vamos a conocer a través de su palabra. Fíjate que la libertad es enfocada, tenemos que enfocarla de una manera directamente a lo que son nuestros pensamientos. Porque como yo decía anteriormente, los pensamientos tienen poder. Y el pensamiento tiene tal poder que, como te digo, nos hace actuar. Y yo estaba leyendo la vez pasada que nos hace actuar aún inconscientemente. Nos hace actuar y muchas veces a mí me ha pasado, le digo, es que usted tal y tal cosa. No, yo no. ¿Por qué? Porque hay cosas inconscientes que nosotros hacemos sin saber por qué las hacemos y qué causa que nosotros las hagamos. Efesios 4, 22, 23 y 24, ¿verdad? Y aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, háganse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Entonces, muchas veces venimos al Señor y como sabemos que cuando estamos en el Señor hay procesos, ¿verdad? Entonces, si no hemos sido renovados de nuestra mente y nos hemos despojado de esa vieja mujer, de lo que traíamos del pasado y lo que hemos vivido en el pasado, esto no nos deja pensar de manera diferente como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué piensa María Fernanda? Amén. Muchas veces cuando llegamos al Evangelio empezamos un proceso, ¿verdad? En el Señor para ir cambiando nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Pero debemos de ser constantes en ese proceso para que pueda tener un efecto, para tener el efecto deseado, ¿verdad? Como cuando vamos al doctor y para que una enfermedad desaparezca, pues tenemos que seguir ciertos procedimientos, hacernos exámenes, tomar cierto medicamento a las horas debidas, posiblemente dejar de comer ciertas cosas, ¿verdad? Cambiar una manera de vida, ¿verdad? Para que la enfermedad se vaya. De igual forma es en esto. Para poder tener una mente renovada en el Señor, debemos tratar la manera de ir dejando cosas que normalmente hacíamos, cosas que no nos benefician, cosas que aquí en la palabra del Señor dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que
sin necesidad de ser drogadicto, sin necesidad de ser alcohólico. Nosotros en nuestra vida tenemos vicios, ¿verdad? Y en nuestra alma, y no digamos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque puede ser un vicio de la mente, ¿verdad? O del modo de pensar, eh, pensar mal de los demás, siempre pensar mal de los demás, ¿verdad? Hacer por nuestra propia cuenta, hacer juicios hacia los demás sin conocer la realidad de las cosas. Ese puede ser un vicio, al cual nosotros tenemos que renunciar y pedirle al Señor que nos quite esa manera de ser en nuestra mente, ¿verdad? Esa costumbre que tenemos en nosotros de siempre estar pensando mal de los demás, que por qué me miró, está hablando mal de mí, que si hizo esto, es por esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar la manera de ir dejando ese tipo de cosas, ¿verdad? No solo en la manera de pensar, sino en todo. Pero ahorita, como estamos hablando de la mente, de los pensamientos, ¿verdad? Porque, como usted decía, o sea, el pensamiento define nuestras actitudes, nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Entonces, conforme pensamos, así actuamos, y a veces decimos, pero ¿por qué hice esto? Porque lo pensamos inconscientemente, como usted hablaba anteriormente, tal vez no estaba en ese momento en la mente, pero estaba almacenado en el corazón cierto pensamiento por lo que nos impulsó a actuar de determinada manera, ¿verdad? Entonces nos puede afectar o para bien o para mal, sin saberlo, sin saberlo. Sin saberlo nosotros. Sí, fíjate que a mí me ha pasado, hay pensamientos que vienen, y si te das cuenta vienen cuando cuando se nos presenta algún conflicto o se nos presenta un problema. Y nosotros empezamos, bueno, al menos yo puedo hablar de mí, empiezo a pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo sí lo pienso, yo sí lo pienso porque digo, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto tan feo? Otros podrán decir que se empieza la ansiedad, sí, la ansiedad es parte, ¿verdad? Pero ¿por qué lo siento? Porque allá dentro de nosotros se ha movido algo, inconscientemente, que yo ni siquiera sabía que ahí estaba, ¿verdad? Entonces, así, vayamos a Jueces 11, del 11 al 14. Dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Jaaz Obieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense, ahí bajó un ángel y le dijo a Jehová, el Señor está contigo. Era un ángel. Pero aquí podemos darnos cuenta el pensamiento que pudo haber tenido Gedeón de baja autoestima de él mismo, ¿verdad? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántas veces, hermana, amiga que me estás escuchando, que me estás viendo en esta tarde, no nos hemos preguntado eso nosotros? Si realmente Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Yo estoy segura que muchas de las que que están conectadas con nosotros se lo han preguntado en algún momento de su vida. Igual que Gedeón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y no nos ha entregado en la mano a los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Mandó un ángel y le dijo, Jehová está contigo. Pero en el 14 miramos que insiste, ¿verdad? Y insiste y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor
en la casa de mi Padre. Muchas veces nosotros hemos tenido experiencias preciosas. Yo he tenido experiencias preciosas en momentos de intimidad con Dios, en momentos de adoración en nuestra casa, en Fortaleza de Sion, y también en la intimidad se tiene. Uno puede sentir la presencia de Dios, uno puede sentir cómo la gloria de Dios desciende. Sin embargo, hay momentos que nos pasa la de Gedeón, ¿verdad? Bajó el ángel y le dijo, Jehová está contigo. Pero él insistía, él no ponía atención porque no sé qué pensamientos venían a él en ese momento que no le permitían ver lo que, o ver y oír lo que el ángel estaba diciendo. Luego vino el Señor y le dijo, ve. Y todavía él insistió, ¿cómo voy a salvarlo yo? Entonces nos damos cuenta que siempre en nuestros pensamientos hay como que, y la palabra lo dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y de todo conocimiento que se levante en contra de Dios, ¿va? Entonces nos damos cuenta, pues, que tiene que haber algo dentro de nosotros que el Espíritu Santo en esta tarde nos va a mostrar. Que es aquello que por mucho tiempo, amada hermana, amada amiga, te ha estado molestando y que hay momentos en que tú dices, ya esto pasó, ya no está. Pero con el tiempo vuelve a pasar otro suceso y ¡pum! ¿Por qué? Porque no hemos sido libres totalmente de los malos pensamientos que tenemos, de esas cosas negativas que están grabadas en nuestra memoria. Sí, María Fernanda. Amén. Y para poder comprender por qué es que actuamos como actuamos o pensamos como pensamos primeramente, quisiera compartirles 3 acciones que la mente hace, ¿verdad? En nosotros. Y para entender un poco esto, antes de leerle las 3 acciones, quisiera compartirles que la mente abarca nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, estas 3 acciones que la mente realiza es impresión, repetición y asociación, ¿verdad? Amén. Entonces, la impresión es lo que nos sucede y lo que toma la información por primera vez de un suceso, ¿verdad? Es como un archivo que se queda ahí, ¿verdad? Es como la memoria que graba en la mente, ¿verdad? De lo que nos sucedió, ya sea bueno o malo, ¿verdad? Eso es la impresión. La repetición es lo que vamos a recordar y nos causa ciertos sentimientos o emociones, ¿verdad? Buenas o malas, se repite, y ahí es donde repetimos patrones, ¿verdad? Y se agiliza el pensamiento y se vuelve una costumbre o un hábito en la forma de pensar, ¿verdad? Y la tercera es la asociación. Es con todo lo que la persona va a conectar, todo lo que en la fase de impresión le llegó, es decir, sentimientos y emociones conectados a ciertas cosas. Eso es, son las 3 acciones. Pero fíjense que en la primera, que es la impresión, dice, las emociones le dan fortaleza al pensamiento. Y estos, o sea, los pensamientos se alimentan de las emociones. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a las emociones, estamos alimentando nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces debemos de tratar de controlar nuestras emociones, es decir, tener dominio propio sobre ellas, ¿verdad? Y es por eso que vienen la forma de actuar, por esta forma en que opera la mente, ¿verdad? Entonces yo le comentaba a la pastora, ¿verdad? Sí, pastora. Sí, es que fíjate que la impresión se da en el momento del evento, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento en el momento que se graba en la memoria por primera vez aquello, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar un accidente, ¿va?
en ese momento esa información viene y es tomada, ¿verdad? Es tomada y es archivada en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Luego, eso está ahí guardado, ahí está guardadito, y ni sabemos muchas veces que eso se quedó guardado. Por ejemplo, a mí me pasó no hace mucho algo, que ahí fue donde yo te dije que yo muchas veces digo, Señor, ¿dónde está el tope? ¿Dónde está? Mucha gente me dice, es que no olvidas. No, es que no se trata de que se olvide o no se olvide, sino que si aquello no ha sido limpiado, no ha sido liberado, no ha sido, si esa cadena no ha sido quebrantada por el poder del Espíritu Santo, ahí va a estar, porque nadie la ha desarmado, nadie la ha quebrantado, nadie la ha quitado. Entonces, vienen sucesos que en el área de administración, por ejemplo, podemos hablar. Hay recuerdos tan antiguos dormidos allá, pero que en determinado momento de la vida, ¡pum!, se presenta un suceso parecido. Entonces viene la mente y empieza a buscar en ese archivo y ¡pum!, saca. Por ejemplo, lo que tú decías, la repetición de aquel evento fue, podríamos decir, hace 30, 40, 50 años. Y ahí estaba archivado en la memoria, ¿verdad? Y aquí, en este momento, viene otro evento y entonces la mente, ¡pum!, llega y recoge esa información que ha estado guardada. Y cada vez que sucede algo, alguna situación desagradable o una situación que no me agrada, que sea dolorosa, mi mente va a tender a volver a tener ese mismo pensamiento, a reaccionar de la misma forma que se reaccionó allá, pero ahora se está repitiendo en el presente. Y ahí es donde muchas veces oímos nosotros que dicen, esa es una resentida. Ahora, ¿para ti qué es resentido? ¿Para ti qué es resentido? Por el sentido sería, digamos, una persona que vuelve a traer a memoria un sentimiento que ya pasó, ¿verdad? O sea, es repetir algo que ya pasó, ¿verdad? Traerlo, refrescarlo, ¿verdad? Tal vez algo va sanando y volverlo otra vez a refrescar, como quitarnos la costra, ¿verdad? Y ahí otra vez se pone eso fresco y empieza de repente hasta se puede infectar y a supurar, ¿verdad? Si lo ponemos así como un ejemplo, ¿verdad? Resentido lo dice sentir. Sentir de nuevo, sentir repetitivamente. Lo que sucede es que esto viene y se forma en un mal hábito o se puede hacer una costumbre. Los psicólogos le llaman, se forma un patrón de conducta y cada vez que a mí se me presente algo, inmediatamente mi mente va a traer esto aquí y va a responder de la misma manera. Ahora, cuando tú nos hablabas de la asociación, ¿qué es la asociación? Porque es volver la asociación es relacionar una cosa con otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo pensaba, ¿verdad? Y al estudiar este tema también me di cuenta que a veces nos pasan ciertas cosas o vemos a ciertas personas, ¿verdad? Y por ejemplo, yo conozco a alguien y digo, pero ¿por qué esta persona no me hace clic? No entendemos por qué una persona no nos agrada, ¿verdad? Y puede ser que sea por que estamos asociando, estamos relacionándola con alguna persona que nos hizo daño, ¿verdad? O lo contrario, también puede ser que, esa persona, ¿cómo me recuerda a alguien? Me cae tan bien, ¿verdad? Porque nos está recordando a alguien que nos hizo un bien o que amamos, ¿verdad? Entonces, ese es tipo de la asociación o situaciones que ya hemos vivido, ¿verdad? Por ejemplo, si vivimos una cosa, cualquier situación, experiencia que tengamos, ¿verdad?, que al principio nos impactó y como usted hablaba, y volvemos a pasar algo similar, tal vez no tiene un impacto tan fuerte como la primera experiencia que vivimos, pero como se parece a lo que ya vivimos,
Entonces es como que las relacionamos y hasta podemos volver a sentir el mismo dolor, aunque no sea así, ¿verdad? Sino que en nuestro pensamiento trae, como usted decía anteriormente, trae algo que ya vivimos y lo vuelve a sentir, a vivir, porque también inconscientemente lo estamos relacionando con algo ya pasado, ¿verdad? Eso puede ser la asociación. Sí, fíjate que a mí se me venía a la mente, por ejemplificar esto de esta manera, de que muchas veces nosotros decimos, y casi siempre nosotros entre mujeres lo hablamos, bueno, y se dice que cuando una mujer es abusada, automáticamente se le está enseñando a la hija mujer, a la niña mujer, a una forma de pensar. Si una mujer es abusada y constantemente y no se pone un alto, ¿verdad? Entonces esa niña está viendo un suceso, está viendo algo que está sucediendo. Pero ella mira eso y nosotros siempre decimos, lo que están haciendo es enseñarle a las hijas el que eso se vale, que eso así es, que eso es tener un hogar, tener un hombre que golpea a la mujer, o puede ser a la inversa, porque ahora hasta las mujeres le pegan a los hombres también, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos situaciones, siempre que nosotros actuamos de alguna manera, casi siempre se tiende a buscar lo mismo. Es casi siempre miramos que una madre que fue abusada, de seguro que la hija va a buscar un varón que también la abuse. Pero cuando yo miraba este tema, yo decía, qué tremendo, qué poder el que tiene el pensamiento, pues. Porque la niña mira, ¿verdad? Y dice, bueno, así es, así tiene que ser una familia. Pero ahí es donde viene la palabra del Señor y nos enseña a nosotros cómo ser también. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no apreciamos el conocimiento de la palabra. Llegamos a la iglesia, escuchamos y todo, y de ahí salimos como que ya cumplimos. Pero no es eso. El Señor nos quiere a nosotros, mujeres y hombres transformados. Personas con una nueva identidad, como hijas de Dios. No como gente del mundo, no como la gente, como dice que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. Él nos quiere transformar. Pero no solo a nosotros, quiere transformar todas nuestras generaciones. Pero si yo desprecio la palabra del Señor, si yo no le doy el valor suficiente a la palabra, si yo no busco, yo platicaba anoche con una persona y le decía, hay que buscar. Yo no voy a esperar que, por ejemplo, que una de las hermanitas que son mis apoyos busquen por mí. No, yo voy a buscar mi propia libertad. ¿Por qué? Porque yo anhelo. Porque tenemos que anhelar agradar a Dios, pero no solo agradarlo a Él, sino que ser transformadas a su imagen y semejanza. Y siempre hemos hablado en todos los programas de la necesidad de la manifestación de los hijos de Dios, pero si nosotros no nos esforzamos, eso se requiere trabajar en conseguir aquello que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a ver también, dice en el Salmo 146:3, porque nosotros siempre tendemos a confiar en las personas. Fíjate que a mí me ha pasado mucho, que muchas veces, y máxime en esta pandemia, y he oído expresiones que también dicen, es que nos sentimos tan solos, nos sentimos tan solas, es que ya me aburrí de estar encerrada. Oímos esas expresiones, ¿verdad? Porque de alguna manera en nuestro corazón está todavía eso de decir, ¿y si fulano me ayudara? Si la hermanita me buscara. ¿Me entiendes? Porque como seres humanos están esos sentimientos, esos pensamientos de necesidad de otro ser humano, ¿verdad? Entonces aquí en el Salmo 146:3 dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación. Y en el Salmo, siempre en el 46:4 se nos dice,
pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí nos está hablando de los pensamientos de un hombre que perece, ¿verdad? Y que en la tumba también se quedan sus pensamientos. Y dice luego en el 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta nosotros que tenemos que aprender no a depender de un hombre, sino que tenemos que aprender a depender de Dios, porque en determinado momento las personas nos fallan, al igual que también nosotras muchas veces le podemos fallar a otras personas, ¿verdad? Amén. Pero el Señor es fiel y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque sus pensamientos no varían. El pensamiento del hombre varía, y si no varía, se va con él a la tumba, así lo dice aquí, ¿verdad? Debemos de recordar, dice, que en cualquier circunstancia que estemos viviendo, no hay en nadie más que haya salvación que en Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo perdemos el tiempo en pensar y maquinar cosas que no edifican y no tienen sentido? En el Salmo 94:11 se nos dice. Dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Mira, ¿qué nos puedes hablar de esto? Amén. Yo lo veía así, por ejemplo, aquí la palabra vanidad dice vaciedad o algo transitorio e insatisfactorio, ídolo o vano. Eso quiere decir vanidad acá. Entonces yo lo veía, es como cuando, por ejemplo, no tenemos nada que hacer. O por ejemplo, en este tiempo que hemos pasado bastante tiempo en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos? ¿En dónde está nuestra mente, nuestro corazón? ¿Estamos pensando en hacer el bien? ¿Estamos pensando en hacer lo bueno, en ver en qué se puede ayudar? ¿O estamos pensando en puras tonterías, ¿verdad? Por ejemplo, yo veía algo así, ¿verdad? Ahora pasan tantas cosas en las redes, en la televisión, y lo vemos también casi a diario, que, por ejemplo, hay gente que se preocupa, y, por ejemplo, que no tiene una cartera tal marca y de tal color que combine con su ropa del día, ¿verdad? Por ejemplo. Y se ponen a pensar en ese tipo de cosas. Esas son cosas que son vanas, que no tienen realmente una importancia. Para la persona que lo está pensando, pues tendrá su importancia, pero no es algo que le ayude a uno a crecer, ¿verdad? Y es algo insatisfactorio porque en el momento tener esa cartera puede ser se siente bien, pero mañana va a querer otra cartera de otro color para combinar con su ropa del otro día. Entonces, con nada se va a hacer porque no satisface, no hay una satisfacción, es algo pasajero. Y también dice ídolo, ¿verdad? O sea, nuestros pensamientos, cuando pensamos, ¿en quién estamos pensando? Dedicamos más tiempo en pensar en fulanito, en menganito, en el que me hizo daño, porque a veces le damos tanta importancia a las personas que nos lastiman, que les dedicamos nuestros pensamientos del día y estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y no hay ningún beneficio en eso, ¿verdad? Es algo vacío, ¿verdad? O si no, estamos maquinando, ¿verdad? Así como que, ¿y qué estará haciendo tal persona? ¿Y qué podré hacer para que me las pague? Porque, ¿verdad? Maquinando ahí, fabricando para el mal, ¿verdad? Entonces, debemos tratar la manera de ocupar nuestro tiempo en buenos pensamientos, ¿verdad? El tiempo en la palabra, en la oración, en lo que nos pueda edificar nuestra vida, en aprender cosas nuevas, en, qué sé yo, algún curso que pueda ayudarme a desarrollar un nuevo talento, ¿verdad? Eso es ocupar mi pensamiento para no perder el tiempo, ¿verdad? Amén. Fíjate que otra de las cosas que tendemos siempre nosotros es a decepcionarnos, ¿verdad? Pensando que Dios no está con nosotros. Que si Dios no hace lo que yo quiero que Él haga, es porque no está conmigo.
¿verdad? Entonces, son pensamientos que traemos del mundo, porque acuérdate que en el mundo era más fácil adquirir las cosas, pero hoy aquí en el Señor no, porque no depende de nosotros conseguirlas, sino que depende de quién nos las quiera dar, y el que decide en qué tiempo nos lo va a dar va a ser el Señor. Entonces muchas veces nos frustramos y nos sentimos mal porque realmente no miramos que el Señor haga las cosas como a nosotros nos parece que debería de hacerlas, y no es así. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando Naamán, ¿te acuerdas que lo mandaron a sumergirse 7 veces en el Jordán? Sí. Naamán, si había, el pensamiento de él era otro, me va a venir a recibir, como era una persona importante, como lo importante que yo soy, me va a recibir, y nada que ver. El pensamiento de Naamán estaba equivocado. ¿Cuántas veces nosotros también no pensamos que las cosas van a salir de alguna manera, y cuando no salen de esa manera, nos frustramos, nos amargamos, porque decimos, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué Dios le contesta a fulana, le contesta a sutano, pero por qué a mí Él no me contesta? Y tenemos que entender que el soberano es Él, el del tiempo, en el tiempo que nos va a dar las cosas, Él es el que lo va a decidir, no nosotros, ¿verdad? Entonces, Amén. Tener envidia es otra cosa que nos trastoca los pensamientos, porque siempre estamos pensando, bueno, aquella, ay, ¿por qué tendrá tantas cosas? O aquel, ya compró otro carro nuevo, y aquel, ay, es así como él quisiera ser yo. Yo quisiera tener una casa así como la de él. Cuando nosotros sabemos que eso no es. No es así. Entonces la envidia es otra cosa que nos puede llenar de amargura, o el deseo de tener lo que otros tienen. El no ser agradecido. Yo siempre he pensado que nosotros, el simple hecho de vivir, nos tendría que permitirse tener un corazón agradecido con Dios. Yo todas las mañanas que me levanto y leo la palabra y oro, yo digo, le agradezco por mi vida. Y no porque mi vida porque en mi vida yo no tenga problemas, claro que tengo problemas, pero yo le agradezco al Señor el hecho de que Él decidió darme vida a mí y darle vida a los seres queridos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Jeremías 6:19 dice, Jeremías 6:19. No, Proverbios 23:6 es. Amén. Porque aquí el Señor nos habla, que cambiemos nuestra forma de pensar. Y en Proverbios 23:6 dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí es donde te digo, ¿qué es lo que yo soy? Es lo que yo pienso, porque mis pensamientos están también en mi corazón, por eso es parte de mis pensamientos, ¿verdad? Entonces dice que no comas el pan del egoísta ni desees sus manjares. En el 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El tiempo no nos da tiempo, porque había que tocar otras cosas como quebrar esas cadenas de pensamientos negativos. Yo creo que el próximo jueves vamos a estar tocando esto, porque ahorita solo nos dimos la introducción, pero el próximo jueves vamos a hablar cómo quebrantar, cómo permitir que el Señor quebrante esas cadenas de pensamientos negativos que nos están gobernando, que nos están haciendo resentir muchas veces, ¿verdad? Y no nos permiten avanzar, ¿verdad? Y cómo esos pensamientos negativos también nos están asociando con eventos que estamos viviendo ahora, pero porque lo venimos arrastrando desde aquel entonces. ¿Qué edad tiene tu resentimiento? ¿Qué edad tiene tu información en tu memoria? Tiene la edad en que se presentó el evento negativo, doloroso y desagradable. Si fue hace 20 años, tiene 20 años. Si fue hace 30 años, tiene 30 años. Pero eso tiene que salir. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través del Espíritu Santo que eso sea quebrantado. A través del conocimiento.
porque no es lo mismo liberar, no es lo mismo liberar de demonios que liberar a los pensamientos, ¿verdad? Porque los demonios se liberan con palabra, en el sentido de echar fuera, con oración, ayuno, pero los pensamientos cautivos tienen que liberarse con conocimiento, el conocimiento de la palabra. Aquí en la palabra se nos dice de qué manera nosotros vamos a poder vencer, que permitir que el Señor quebrante esas cadenas que nos han tenido atadas. Como te decía, puede ser 20, 30, 40, 50. Yo he ministrado personas de hasta de 80 años que han venido guardando secretos, que ese pensamiento ha estado ahí guardado y definitivamente la ha hecho muchas veces resentir situaciones en su vida o asociar las situaciones actuales a lo que pasó. Hay personas ya de más de 80 años que te están hablando de lo mismo, como que el pastor lo decía, como que si hoy lo hubiera vivido, como que si hoy hubiera pasado ese suceso, y muchas veces tiene más de 60 años, 70 años de que sucedió, pero no logra ser libre. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que amar la palabra, tenemos que buscar la verdad de la palabra, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, amadas hermanas, es un tema bastante amplio, y definitivamente nos quedó mucho por hablar todavía, pero yo creo que el otro jueves vamos a hablar a continuar, ¿verdad? Porque luego tenemos que, después de que el Señor venga y quebrante esas cadenas de pensamientos cautivos, tiene que venir un fruto del Espíritu. Porque nuestros pensamientos cautivos, negativos, tienen que ser transformados a la mente de Cristo. Porque así dice, que todos los sometamos a la mente de Cristo, ¿verdad? Que todo lo llevemos a la mente de Cristo. Entonces, el próximo jueves vamos a seguir con este tema, que a mí me parece bastante importante porque yo creo que todos traemos algo de eso, ¿verdad? Porque estamos en un proceso que el Señor todos los días, como dice la palabra, la liberación es el pan de los hijos de Dios. Entonces nosotros todos los días estamos constantemente siendo libres de pensamientos cautivos, de sucesos desagradables que quedaron grabados en nuestra memoria, pero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, va a venir a quebrar esas cadenas para que eso sea sanado, nos dé la libertad que realmente nosotros queremos en Cristo Jesús. Entonces vamos a terminar acá porque ya se nos fue la hora. Rápido se va. Bueno, yo quisiera, Mafer, que por favor oraras para ministrar la palabra y luego cierro. Amén. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos permites, por misericordia, compartir, Señor, lo que de gracia hemos recibido, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, cómo tener libertad en nuestra vida, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes a luz todo aquello que aún hay en nosotros y que es desagradable. Hijo, gracias, porque sabemos que podemos apelar a ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque sabemos que cualquier situación que estemos viviendo, abogado tenemos para con el Padre. Hoy te suplico, Señor, que ministre, Señor, nuestro corazón. Como dice tu palabra, que sobre toda cosa guardada, guarde nuestro corazón porque de él mana la vida. Todos esos pensamientos que nacen en el corazón, Señor, por favor, que sean pensamientos, como dice tu palabra, pensamientos de bien, pensamientos de bienestar, pensamientos de paz. Todos esos pensamientos que hay aún en nosotros, ayúdanos a llevarlos, a rendirlos a los pies de Cristo, para que todo pensamiento cautivo salga de nuestras vidas.
todo pasado, todo dolor, toda tristeza. Lo que hoy somos, Señor, podamos entenderlo por medio de la revelación de tu Espíritu, por qué hemos actuado, por qué hemos procedido de ciertas maneras. Que sea tu Espíritu el que nos ayude por medio de tu palabra, que sea una lámpara en nuestro interior para ver hacia adentro y poder conocer y ser libres de todo aquello que aún nos está afectando. Ministra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que nuestras emociones estén sujetas a ti, Señor, que nuestros sentimientos, Señor, estén también sujetos a ti, te lo suplicamos. Hoy bendice este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, la palabra con nuestras hermanas. Te suplicamos que ahí donde estén, Señor, bendigas a cada una de las mujeres, Señor, y que tú, mejor que nadie, Señor, ministres sus vidas, porque tú las conoces, Señor, así como nos conoces a nosotras también. Te entregamos este tiempo y te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú nos sigues enseñando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, papaíto, por esta tarde tan especial, Señor, porque sé, Señor, que tú estás pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has tomado, Señor, de nuestra mano y me estás enseñando, Señor, a encontrar esa libertad que solamente tú nos puedes dar, papaíto santo. En el nombre de Jesús, mi Rey amado, estoy ante ti, Señor, en esta tarde, pidiéndote, Señor, de que esta palabra que ha sido puesta, Señor, en esa tierra fértil que es el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, dé su fruto a su tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque anhelamos, Señor, amarte, anhelamos, Señor, servirte, Señor, anhelamos, Señor, agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por esta tarde tan preciosa. Bendecimos, Señor, Guatemala. Bendecimos, Señor, a esos hermanos, a esas personas que se encuentran en los hospitales, Señor, que hasta ahí, Señor, llegue tu palabra. Yo sé que hay muchos siervos tuyos, Señor, en esos hospitales, Señor, predicando tu palabra, mi Señor. Gracias, Rey Santo, gracias porque tú nos permitiste, Señor, trasladar esta palabra para gloria y honra de tu bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento